Buenas noches de nuevo aquí en Punto de Vista en 8 Televisión Cádiz. Estamos con el delegado de la Junta en Cádiz, con Juan Luis Belizón, repasando los temas de actualidad de la provincia y los que atañen de manera directa al gobierno andaluz, que tiene numerosísimos proyectos en la provincia de Cádiz y que es también palanca de cambio, esa administración, por supuesto, de la provincia de Cádiz. Al señor Belizón le quería preguntar ahora, por el tema que está en boga en el panorama nacional, el problema catalán, ¿cómo puede afectar a la provincia de Cádiz esa situación en Cataluña? Bueno, yo creo que afectará a todo el territorio de la nación, ¿no? La verdad es que ha sido un mes duro desde el día 1 de octubre, un mes donde el sinsentido se ha apoderado del sentido y no tiene, valga la redundancia, ningún sentido, es decir, donde hay que aplicar mucho la inteligencia humana para ser capaz de convivir con normalidad y donde se han gestionado muy mal los sentimientos de las personas, sobre todo en Cataluña y en el resto de la nación, y finalmente donde se han producido situaciones que al margen de que están al margen de la ley, por supuesto, como la declaración unilateral de independencia, que no tiene cabida en ningún artículo de nuestra Constitución, ni por supuesto en ninguna de las leyes que regulan y que siguen, y por tanto ha generado una situación de bastante desasosiego desde el punto de vista social y sobre todo desde el punto de vista económico. Fíjese que eso ha provocado que inicialmente iba a haber un presupuesto del Gobierno de España y se ha quedado en un parón hasta que se sepa qué puede ocurrir, y ahora mismo no hay presupuesto previsto para aprobarse lo más pronto posible para que el año que viene, el día 1 de enero del 18, ya toda la nación tenga un presupuesto propio. Igualmente se ha conocido y se está viendo a diario el éxodo de industrias y de empresas catalanas que están saliendo de Cataluña, y eso está provocando de alguna manera una incertidumbre muy clara. Al otro día del 1 de octubre se produce un bajón en la bolsa impresionante porque los sectores económicos y financieros quieren que haya certidumbre y normalidad. En el momento que se produce un salto de incertidumbre, eso se nota en la bolsa, donde hay una caída en picado, donde la inversión no llega, donde se retiran los fondos, y al final pues lo que está pasando es que estamos encontrándonos con que incluso la prima de riesgo, que ya hacía aproximadamente 4 años que no hablábamos de ella, pegó un repunte hacia arriba importante. Eso ahora mismo nosotros en nuestra casa, que estamos a tantos kilómetros, no lo notamos, pero puede ocurrir que con todo esto el bajón del Producto Interior Bruto sea importantísimo, de aproximadamente, según dicen los expertos, de unos 19 puntos, ¿no? Y eso supone una pérdida de más de 20.000 millones de euros. Eso es una economía en un país que se está recuperando de una situación económica dura durante estos años atrás, desde el 2007 aproximadamente, pues está mermando las posibilidades de futuro a corto plazo. Al margen, por supuesto, de lo social que hemos hablado, ¿no? Al margen de la situación tan desagradable que se ha estado viviendo en estos días, lo hemos visto en la prensa, las distintas manifestaciones, los independentistas por una parte, los defensores de la Constitución y deseosos de mantener una normalidad como la que había antes del 1 de octubre, ha generado incluso peleas y malestar entre familiares, entre amigos, entre amigas, y eso afecta mucho a la convivencia. Eso normalmente, una persona que instigue a la falta de convivencia evidentemente no está haciendo bien el trabajo y por tanto no debe estar donde tiene que estar. Y desde aquí lo hemos dicho, la presidenta ha sido máxima defensora desde el principio, que haya una restauración a la legalidad, por supuesto, y afortunadamente ha habido acuerdos políticos para que así fuera. En el Senado se produce en el viernes pasado la decisión de una aplicación adecuada del artículo 155 de la Constitución, y el Gobierno ha hecho lo que nosotros creíamos que tenía que hacer, y era restaurar la situación normalizada en Cataluña para que de alguna manera esto se pueda llevar a una situación donde estábamos antes. Hubo unas elecciones programadas para el día 21 de diciembre donde esperemos que afortunadamente la cordura vuelva a imperar, porque tiene que ser así, y donde dejemos de lado una situación que no se puede trabajar de manera unilateral, sino que hay que trabajarla siempre desde la integridad de todos los ciudadanos y ciudadanas. ¿Referéndum pactado, sí o no? Lo digo porque el alcalde de Cádiz es por lo que apuesta, que se ha desmarcado del ala anticapitalista de la que
supuestamente forma parte dentro de Podemos, junto a Teresa Rodríguez, ha dicho que no, que él no reconoce la República Catalana, que apuesta por un referéndum. ¿Qué le parece? Yo si tuviera que apostar personalmente, Juan Luis Belizón con DNI 312328885N, yo me gustaría opinar. A mí me gustaría, como ciudadano de España, opinar, y que si hubiera un referéndum, que yo también estuviera citado a ese referéndum para decir qué es lo que pienso yo, porque en definitiva una repercusión que es una comunidad autónoma va a tener su influencia en mi vida particular como ciudadano, ¿no? Y la vida de mis hijos, en la vida de mi familia, la vida de mis amigos, de mis amigas, y por tanto yo me gustaría participar. Es decir, que un referéndum pactado no significa que se haga un referéndum en la comunidad correspondiente que quiera aplicar una política de separación de la nación española. Todos tenemos derecho, igual que todos nos apostamos por una constitución con un referéndum, y en Andalucía apostamos también por un referéndum para integrar a Andalucía con una comunidad con las mismas condiciones que todas las demás comunidades autónomas. Ahí tendríamos que votar todos y todas los españoles y españolas. Lo demás no tiene para mí ningún sentido. El alcalde de Cádiz, que ha presumido en muchas ocasiones de una mejora en las relaciones del Ayuntamiento de Cádiz con la Junta de Andalucía. De hecho, se están saliendo adelante distintos proyectos para la ciudad, la estación de autobuses que hemos dicho antes, el carril bici también, que se va a iniciar en breve. Sin embargo, otro de los proyectos en los que solicitaba colaboración del Gobierno andaluz era el Museo del Carnaval. El Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, el consejero de Cultura, dijo que el Ayuntamiento de Cádiz iba a tener ese aporte, esa inversión prometida por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, cuando vino a Cádiz a visitar al alcalde, pero que tendría que acudir a una orden de subvenciones, a una convocatoria pública para hacerse con ese 1 millón de euros que quiere el Ayuntamiento de Cádiz de la Junta de Andalucía para financiar el proyecto del Museo del Carnaval. ¿Qué va a pasar finalmente? Bueno, va a pasar lo que tiene que pasar, que es que va a tener la posibilidad de participar y va a tener la posibilidad de tener esa subvención correspondiente. Yo se lo he explicado al alcalde de Cádiz, pues no una vez, sino más de una vez, ¿no? Las relaciones con el Ayuntamiento de Cádiz son buenas, muy buenas. La presidenta viene en el mes de febrero, se reúne con el alcalde de Cádiz y la presidenta se compromete a determinadas acciones políticas en Cádiz, y se están cumpliendo todas. No se está incumpliendo ninguna, todas se están cumpliendo. Y el Museo del Carnaval formaba parte de ese núcleo y ese grupo de acciones, y se va a cumplir como se han cumplido todas las demás. Sin embargo, que sea una convocatoria pública, entiendo que generará incertidumbre en el Ayuntamiento de Cádiz, porque no hay seguridad. No, porque la norma y la orden que se está elaborando para que sea así es una orden que tiene que cumplir los preceptos de Europa de concurrencia competitiva, porque son fondos europeos, pero a su vez también es una orden que va a permitir garantizar que sea así. Es una orden para la provincia de Cádiz, una orden donde se aplica a ciudades turísticas con valor a un proyecto de valor cultural. El Museo del Carnaval es un valor cultural importantísimo para Cádiz, para la provincia y para la comunidad autónoma en general. Por tanto, las bases sobre las que se va a sustentar la orden van a permitir que el Ayuntamiento de Cádiz, que presentará ese Museo del Carnaval, no va a competir con Trebujena, que va a presentar el Museo del Carnaval. ¿Me explico? No, porque el Museo del Carnaval será en Cádiz. Por lo tanto, tendrá la seguridad y la garantía de que las condiciones de la orden van a permitir que eso sea así. Lo que pasa es que tiene que haber una concurrencia competitiva, y eso se tiene que hacer como dice la propia norma que establece la incorporación de los fondos ITI a eso. Hombre, a mí me pareció mal, y el alcalde me vio hace una semana en privado y me dice: delegado, no te habrás enfadado conmigo, ¿no? Porque yo lo dije públicamente, ¿no? Él tiene mi teléfono, él tiene acceso a mi teléfono cuando quiera, de hecho hemos hablado por teléfono muchas veces cuando ha surgido cualquier problema. No ha habido nunca una llamada sin responder, todo lo contrario. Y a mí me pareció mal que en esa línea de colaboración que está teniendo la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Cádiz, que hiciera esos comentarios, esos planteamientos a través de los medios de comunicación, cuando podía haber tranquilamente una llamada y: delegado,
esto va a funcionar así, y yo le doy la tranquilidad de que va a funcionar, como se lo he dicho personalmente, ¿no? Ya a partir de ahí no ha pasado más nada porque no hay más nada, ¿no? Ya todo lo demás es que se quiera seguir manteniendo esa polémica que no existe. La Junta de Andalucía siempre va a apostar porque a través de la inversión territorial integrada los valores culturales que tengamos se fomenten, y así se va a hacer con el Museo del Flamenco en Jerez, se va a hacer también con el Centro de Interpretación Camarón en San Fernando, con el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras, también se va a hacer con el Museo del Carnaval de Cádiz, sin ningún tipo de distinción. Abrimos el foco, vamos a un plano más general. Me gustaría saber de su boca cuál es el modelo educativo que quiere la Junta de Andalucía en un futuro para la provincia de Cádiz. Y en este sentido le quiero preguntar muy concretamente por la educación concertada, una figura que está en discusión por la Marea Verde, que es la que ha surgido para reclamar una educación pública. Dice que la Junta de Andalucía está privilegiando la educación concertada frente a la educación pública en la provincia de Cádiz, a la que va ganando poco a poco terreno. Eso dice la Marea Verde. Quería saber cuáles son los planes de la Junta de Andalucía respecto al modelo educativo. Bueno, primero, si no te importa, me voy a despachar un poco al respecto con la Marea Verde, con todos mis respetos a la Marea Verde. Mira, yo llevo desde el año 88 trabajando en un centro educativo, en la enseñanza pública. Yo soy un funcionario público de la enseñanza y soy un máximo defensor de la enseñanza pública. Nadie me va a decir a mí que la defiende más que yo, porque yo la defiendo muchísimo. De hecho, he estado siempre que he estado trabajando en la enseñanza, además de impartir mis clases, me he incorporado a todos los procesos de participación de la enseñanza. Yo he participado en todos los consejos escolares de centro, consejos escolares de localidad, he participado en el Consejo Escolar Provincial de Cádiz, he pertenecido y he formado parte de muchos órganos públicos de enseñanza a nivel de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y sobre todo he sido director de centro público durante muchos años, e incluso presidente de una asociación de directores de institutos de Andalucía, de institutos públicos de Andalucía, que no tiene ninguna deriva política, sino simplemente la de la defensa de la enseñanza pública. Yo he sido un delegado que propone en el proceso de escolarización eliminar una unidad de enseñanza concertada en Cádiz. He sido el delegado que ha propuesto eliminar una unidad concertada, San Vicente de Paúl, acogiéndome a lo mismo que dice la ley. La ley dice que la demanda social es la que establecerá la posibilidad de establecer líneas o no líneas. San Vicente de Paúl en el curso pasado tuvo una escolarización de 22 niños o 23 niños, no llegó a una unidad, y entonces hubo una unidad que se quedó sin alumnos y alumnas, que después, en un segundo proceso de reescolarización, a la vez de ir desplazando niños o niñas en función del centro como segunda opción, llegaron al San Vicente de Paúl. Bueno, pues yo, utilizando con los servicios jurídicos nuestros y con el servicio de planificación, utilizando ese parámetro que es el que establece si hay demanda o no demanda, propusimos en la propia comisión de participación de conciertos en la provincia de Cádiz, la eliminación de esa unidad, que le voy a dar un detallito curioso para que usted también lo vea. En esa comisión está el representante de los ayuntamientos correspondientes, que tienen centros concertados. Ayuntamiento de Jerez, Ayuntamiento de Algeciras, Ayuntamiento de Cádiz, Ayuntamiento de San Fernando, Ayuntamiento del Puerto de Santa María. Y el Ayuntamiento de Cádiz, gobernado por Podemos, votó a favor de mantener las dos unidades de San Vicente de Paúl, contra la propuesta que tenía este delegado de poner nada más una unidad de concierto. Y Marea Verde sabemos por dónde se mueve, ¿no? Por lo tanto, hicimos lo que creíamos que teníamos que hacer. Bueno, desgraciadamente en el mes de septiembre nos encontramos con que la justicia, o no sé si fue un juez o una juez, determinó que cautelarmente había que poner esa unidad. Y ahora esa unidad está puesta cautelarmente hasta que haya definitivamente una sentencia firme. Bueno, yo hice lo que yo creía que tenía que hacer, era ir desmantelando, no desmantelando, sino si ahora mismo nos encontramos con que el nivel de escolarización ha bajado porque hay menos niños o menos niñas,
porque vamos a tener un número de unidades puestas a exposición cuando no hace falta cumplirla, pues vamos a empezar a quitar. ¿Qué quitamos? Quitamos las concertadas, porque las públicas las tenemos. Y sin embargo nos encontramos con que la decisión judicial ha mantenido la concertada. Pero también se han cerrado líneas públicas, ¿no? Por ejemplo, en la institución tampoco había demanda, porque realmente claro, no había demanda, pero... No, pero no se quita. A ver, quiero decir, cuando se quita la unidad de San Vicente de Paúl, se quita a la oferta. Es decir, no se pone el día 1 de marzo como unidad para acoger. ¿Lo veis? ¿Ve la diferencia? Es decir, el 1 de marzo del 2017, San Vicente de Paúl sale con una única unidad de infantil de 3 años, no con 2, con una. Sin embargo, la IPG sale con una unidad de infantil de 3 años. El Adolfo de Castro sale con una unidad infantil de primer año. El Andalucía con una unidad infantil de 3 años. Y luego llega el proceso de matriculación o el proceso de escolarización y si hay 0 padres y 0 madres que deciden que sus hijos vayan a un centro determinado, esa unidad no se puede mantener porque no hay niños. Entonces esa unidad no es que se quite, esa unidad se transforma en otra unidad, que ese es el problema, que o no lo quieren contar los de Marea Verde o hay un interés ahí férreo para intentar hacer algo que no es lo que tiene que hacer. Es decir, si la provincia de Cádiz en el montante de unidades tiene 3.425, hoy están las 3.425. Lo que ocurre es que la unidad infantil de 3 años, que no se crea porque no hay niños, no se guarda en el cajón y ahí se queda. Esa unidad se utiliza para convertir una unidad, por ejemplo, de sexto de primaria, que en un centro, en vez de haber 25 niños, hay 27 niños, pues ahí se crean 2 unidades infantiles de 6. De sexto, ¿me entiende o no? Por lo tanto, las unidades no se quitan. En el caso concreto de la institución provincial, no se quita al inicio, se quita cuando ve que no hay niños. Al final del proceso. Si usted es propietario de una línea de autobuses y tiene un autobús que va a salir del Estadio Carranza para llevar a los ciudadanos a Puerto Real y el autobús llega y no hay pasajeros, el autobús no se va. El autobús se queda, porque dice, ¿para qué voy a ir si no llevo a pasajeros? Hablamos de una línea inicial y final, no paradas intermedias. Si voy de aquí a allí y no hago el viaje, ¿no? Pues eso es igual. ¿Qué sentido tiene la educación concertada en el panorama andaluz, en el modelo andaluz, en el que hay educación pública y educación privada también? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué garantiza? Bueno, la educación concertada garantiza el que sea posible la escolarización. Sobre todo hay que remontarse a los años en los que la red de centros públicos no era tan extensa como es ahora, ¿no? Era una red donde había centros públicos, pero había necesidad de escolarizar y no había suficiente capacidad económica para crear más centros. Entonces se utilizan esos centros y se conciertan. Es igual que cuando... Pero entonces me está diciendo que tiene menos sentido ahora, que hace por lo menos, por ejemplo, 30 años, va perdiendo sentido mantener los conciertos educativos. Hombre, las cuentas están. Cuando hay menos niños que vacantes, no tiene sentido. Distinto es que una vez que uno toma la decisión de quitar y después la justicia lo vuelve a poner, es cuando uno no va a dejar de hacerlo, lo seguirá haciendo, ¿no? Y llegará un momento en que haya ya una conciencia clara de que es verdad que hay que ir quitando y hay que ir quitando. Lo que sí es verdad es que si en la enseñanza pública una unidad deja de estar en el centro, el docente no pierde capacidad de empleo, porque el docente se queda en el centro, para otra unidad o para lo que fuera. Y si hubiera más docentes en el centro, existen unos procedimientos establecidos en los centros educativos que son automáticamente los movimientos de docentes por aquello de que se ha quedado sin horario en su correspondiente centro. En un centro concertado, si se pierde la unidad, el docente puede perder el puesto de trabajo. Y del verde al blanco, siguiendo la bandera andaluza, la marea blanca, la sanidad también ha discutido el modelo sanitario de la Junta de Andalucía en Cádiz. No obstante, el contrato con los hospitales de Pascual, con la empresa sanitaria Pascual, asciende a casi 400 millones de euros, es uno de los más cuantiosos de este año de la Junta de Andalucía.
¿Le gustaría a la Junta de Andalucía ir poco a poco construyendo centros sanitarios públicos para deshacerse del concierto de Pascual? ¿O cree que están bien las cosas tal y como están? No, yo creo que la aspiración sería ir teniendo la red de centros hospitalarios adecuada para atender a la demanda, ¿no? Fíjese que hay una situación muy clara, y ya lo he dicho anteriormente. El grueso del presupuesto de la Junta de Andalucía para Cádiz está en gastos sociales, educación y sanidad. Y sin embargo tenemos una marea verde y una marea blanca, los dos con el mismo nombre, la marea, ¿no? Y eso dice mucho también de todo esto. Aquí hay un componente político importante, ¿no? Hay un componente político de quien quiere de alguna manera desprestigiar nuestras políticas sociales y nuestras políticas que no son nuestros estándares de política de izquierda, de una sanidad pública y una enseñanza pública, y la quiere desmantelar a base de soflamas que no corresponden con la realidad. Le voy a poner un ejemplo. La marea blanca que se origina en Algeciras se origina justo en el momento que se va a iniciar la apertura de un hospital novedoso en la línea. Es curioso, ¿no? Es curioso que se produzca en ese momento. En Vejer se producen también manifestaciones de la marea con un hospital que está totalmente terminado y además recepcionado por la Junta de Andalucía, y donde ya lo hemos hablado, la última comisión de seguimiento con el Ayuntamiento de Vejer, donde dijimos que ya nosotros hemos terminado y el 15 de diciembre está el hospital totalmente equipado de material. Camas, quirófanos, los TAC correspondientes, todos los aparatos de radiografía, todo está en el hospital, a falta que se acometan determinadas obras aledañas al hospital, que son competencias municipales, como son la depuradora, como es la instalación eléctrica y como es el acceso al hospital. Y sin embargo se producen manifestaciones donde en la cabecera de la manifestación se pone el alcalde de Vejer, que es quien tiene que hacer la obra para que el hospital esté abierto. Eso se está diciendo también mucho, ¿no? Hay un componente político importante que está intentando mermar de alguna manera o hacer daño en lo que somos muy fuertes, en lo que somos extremadamente fuertes. No hay más que hablar con cualquier persona que no sea de nuestra comunidad o que sea del extranjero más todavía, para poner en valor nuestra sanidad pública y nuestra enseñanza pública. Y sin embargo se ve porque son prácticamente los mismos principios, las mismas personas, y después responden a las mismas iniciativas políticas que todos sabemos. ¿No cree usted entonces que la sanidad y el modelo sanitario de la provincia de Cádiz sea mejorable o haya perdido calidad en los últimos tiempos? Que es lo que básicamente dice la Marea Blanca. Hay un mantra establecido que es no a los recortes. No a los recortes. No recorte, no recorte, no recorte. Y sin embargo, nadie se plantea qué es lo que ha ocurrido, que no ocurría antes, o qué es lo que está ocurriendo. Le voy a poner un caso. En el campo de Gibraltar estamos teniendo un problema de contratación de personal. ¿Por qué? Porque muchos profesionales no quieren quedarse en el campo de Gibraltar por circunstancias que se pueden entender desde el punto de vista familiar, ¿no? Porque entienden que les coge lejos, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay que buscar y establecer planteamientos políticos que permitan que ese tipo de personas pueda ir al campo de Gibraltar, uno que se puede incentivar de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Eso no tiene nada que ver con el recorte, el profesional está, lo que pasa es que no está allí, está en otro sitio. Y ese mantra de recorte, 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 es un mantra que ya cuando lo repiten 2000 veces parece que es verdad. Sin embargo, no es así. El crecimiento que se está produciendo en salud en los últimos años, también es verdad que ha habido años de un importante descenso, producido y provocado, también hay que decirlo, porque se aprueba un Real Decreto, el Gobierno de la Nación, en el año 2012, que se llama Real Decreto de Contención del Gasto en Educación y Real Decreto de Contención del Gasto en Sanidad, donde se establece un número de horas determinadas. En concreto, en educación, se establece en ese Real Decreto que los docentes de educación secundaria que tienen a la semana 18 horas lectivas de trabajo, más otras horas que son complementarias, pues se traslade a 20. Entonces, si se traslada a 20, cada docente trabaja 2 horas lectivas más. En un centro donde haya 20 docentes, si trabajan, o 10 docentes, donde trabajan 2 horas más, ya se han producido las 20 horas, ya sobra un docente. Si a esto encima le añade
que se podía incluso aumentar la ratio en cada unidad, el 20% en vez del 10%, como decía la ley anterior, pues estamos generando una pérdida de 8.000 puestos de trabajo. 8.000 puestos de trabajo. Si en sanidad también se aplica el horario semanal de 35 horas, 37 horas y media, pues hay una bajada de 2 horas y media por profesional. Eso al cabo, en el momento que hay 17 docentes, ya estamos en las 37, en las 35 horas. Luego ya sobra otro profesional. Y eso ha provocado un descenso también en las contrataciones del personal. Esa historia es real desde el año 2008, ¿no? Ese descenso de profesionales proviene por unos recortes que se producen como consecuencia de la situación económica que vivía el país. Ahora estamos trabajando en lo contrario. Andalucía tiene desde el día 1 de enero del 2017, con un decreto aprobado, la posibilidad de las 35 horas que nos las recurre el gobierno en el último momento para que volvamos a las 37 horas y media. Estamos hablando de que hemos puesto el esfuerzo económico suficiente para mantener y para superar esos puestos de trabajo. Luego la gente también tiene que apuntar y tiene que decir con solvencia clara y con claridad dónde se está produciendo, si hay un recorte, por qué se está produciendo, y no siempre apuntar hacia el mismo sitio. Juan Luis Felizón, delegado de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, muchísimas gracias por estar en Punto de Vista en 8 Televisión Cádiz este jueves y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a vosotros.